Programa 6. Normas para la convivencia 2. Las normas son pautas que elaboramos los seres humanos para organizar nuestra convivencia. A través de ellas expresamos cómo queremos que sean nuestras relaciones, qué se vale y qué no. En diferentes lugares donde convivimos cumplimos normas, en la escuela, en el trabajo, incluso en nuestra casa. Ahora es un buen momento para preguntarnos por qué es importante cumplirlas y qué papel tienen las figuras de autoridad. ¿Qué normas cumples en tu casa? ¿Quién vigila que esas normas se cumplan? Barro, trapeo, aseo mi casa y mi papá vigilan esas reglas que se cumplan. Yo trapeo, yo lavo trastes y aseo mi cuarto, y mi familia se encarga de que esas normas se cumplan. Al cumplir una norma, podemos hacerlo por diferentes motivos. Por ejemplo, porque comprendemos que es importante cumplirla y nos sentimos bien al hacerlo. O porque son pautas básicas para que nadie abuse de nadie y se respete la convivencia humana. Para asegurar que las normas se cumplan y, en su caso, sancionar a los que no lo hacen, es necesario que existan figuras de autoridad. En todos los espacios donde nos desarrollamos existen figuras de autoridad, como hermanos mayores, madres y padres, abuelos o profesores. También existen diversas instituciones que cumplen la función de ser autoridades en la organización y conducción de un país. Por ejemplo, el Poder Legislativo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ayuntamiento o la Presidencia Municipal, entre otros. Una autoridad tiene la capacidad de hacer respetar las normas y resolver conflictos cuando dos o más personas no se ponen de acuerdo. También puede imponer una sanción a quienes incumplen normas. Sin embargo, las sanciones que una autoridad aplique deben apegarse a lo que establecen las leyes y proteger la dignidad y la integridad de la persona que es responsable de incumplir la norma. ¿Sabías que a lo largo de la historia han existido leyes que atentaban contra la dignidad y vida de las personas? Por ejemplo, hasta mediados del siglo XIX en los Estados Unidos de América, la esclavitud era permitida por la ley. En consecuencia, hombres y mujeres afroamericanos eran vendidos, comprados y tratados como si fueran mercancías. Las figuras de autoridad están para ayudarnos a convivir mejor, vigilar el cumplimiento de leyes y reglas y sancionar en los casos correspondientes. Sin embargo, hay quienes abusan de su poder y solo buscan proteger sus intereses. También hay autoridades que en ocasiones no cumplen la ley. Estas acciones constituyen una grave falta, ya que atentan contra los principios de respeto y justicia. Imagínate que tú eres una figura de autoridad y exiges que otros cumplan normas que tú mismo no cumples. ¿Crees que las demás personas estarán dispuestas a obedecerte? ¿Cómo sería la convivencia en una comunidad en la cual las autoridades no respetaran las leyes? Para denunciar y contribuir a que las autoridades cumplan su papel, la participación ciudadana es importante. Si toleramos las injusticias, terminamos siendo cómplices de las mismas. Ustedes pueden aprender más sobre las figuras de autoridad con un sencillo juego. Imagínense la siguiente situación. Las cabras de un pastor se meten en el terreno de un ganadero para comer. El ganadero, al darse cuenta, las encierra en un corral. Cuando el pastor va a pedírselas, el ganadero le dice que no se las devolverá, ya que, al haber comido de su pasto, ahora son suyas.
Ante esta situación, el pastor decide acudir con un juez de la región para que él decida lo que es justo para ambas partes. ¿Cómo creen que termina esta historia? Organicen grupos de 3. Uno será el pastor, otro el ganadero y otro el juez. Cada uno le expondrá al juez por qué cree que las cabras le pertenecen. Y el juez decidirá la forma en la que debe resolverse el conflicto, exponiendo también sus razones. Ahora sabemos cuál es el papel de las figuras de autoridad. ¿Ustedes qué creen? ¿Necesitamos que exista una autoridad para que respetemos las normas? ¿Qué pasa si no hay alguien que nos obligue a cumplir una norma de convivencia? ¿Qué pasa cuando las personas realizan acciones que afectan a una persona o a toda una comunidad? Lalo vive en un poblado pequeño con casitas de techos bajos. Hoy, cuando salió hacia la escuela, vio que había rayones en las paredes de su casa. Mientras caminaba, Lalo notó que otras casas también estaban pintadas con escritos y dibujos. Pensó que sus papás y los dueños de las otras viviendas afectadas no tendrían dinero para pintarlas. Lalo se preguntó cómo se podría solucionar el problema. ¿A quién acudir para pedir ayuda? ¿Los responsables serían sancionados? ¿Cómo? ¿Por quiénes? Es importante que antes de tomar una decisión referente al cumplimiento de una norma, nos planteemos preguntas como: ¿qué sentido tiene que exista esa norma? ¿Qué consecuencias puede haber si no la respeto? ¿A quiénes afecto? Ser ciudadano significa entender la importancia de las normas en nuestra vida y aceptarlas por el hecho de que nos sentimos mejor al cumplirlas, y no por evitar posibles castigos o porque alguien nos lo ordene o imponga. Las normas nos ayudan a convivir. Parte de nuestra función como ciudadanos es demandar a nuestras autoridades que cumplan con su papel. Cumplir también nosotros las normas para la convivencia. Organicen un debate en el grupo basándose en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las figuras de autoridad que creen que funcionan mejor y por qué? ¿Cómo imaginan que sería la convivencia en su escuela y en su municipio si no existieran las normas?